Evangelio según San Mateo. Empecemos por la estructura, primero. Literariamente hablando, el elemento estructural más destacado que tiene el Evangelio de Mateo, y además del más destacado, el más evidente, son los 5 discursos que tiene. De los 1060 versículos, ¿se acuerdan?, que conforman el Evangelio, 343 pertenecen a los discursos, o sea, un poquito menos de la tercera parte está conformada por estos 5 discursos. Al final de cada uno de ellos siempre repite la misma fórmula, con lo cual claramente son esos indicios que el autor le está dando al lector como queriendo decir, mira, acá está terminando algo, acá está terminando algo. Después que Jesús dijo estas palabras, los 5 terminan de la misma manera. En el capítulo 7, versículo 28, en el capítulo 11, versículo 1, en el capítulo 13, versículo 53, en el capítulo 19, versículo 1, y en el capítulo 26, versículo 1. Para apreciar la estructura literaria del Evangelio de Mateo, es necesario tener en cuenta la importancia que tienen las fuentes. A ver, en primer lugar, sin duda, está la escritura. Abundan la cita de la escritura en todo el Evangelio de Mateo, especialmente. Pero luego de eso, la otra fuente mayor, que tiene la más importante influencia del Evangelio, es, como ya sabemos, el Evangelio de Marcos, que va a ser el que va a determinar el orden del Evangelio de Mateo. Bueno, igual, lo mismo vamos a terminar diciendo de Lucas, ¿no? La otra fuente importante es la colección de los dichos del Señor, la famosa fuente Q. El aporte de esta es muy importante. Recuerden que eran 235 versículos. Y finalmente, por lógica, están los textos que se atribuyen a las fuentes particulares de Mateo. Solo por poner un ejemplo, relato de la infancia, que esos no los comparte con nadie, son del solo. A pesar de la importante recepción que hizo del Evangelio de Marcos, recuerden, 600 versículos de los 661 en total que tiene Marcos, Mateo no asumió aparentemente la estructura literaria del Evangelio de Marcos. La confesión de fe de Pedro no representa un giro temático tan importante, tan clave como lo era en el Evangelio de Marcos. Recuerden que el Evangelio de Marcos representa, habíamos hablado hasta de una bisagra en el Evangelio de Marcos. Bueno, no es tan claro, al menos, lo digo así porque vamos a decir algo más adelante, pero no es tan claro al menos esto en el Evangelio de Mateo. Los milagros de Jesús también no están tanto al servicio de mostrarlo como un taumaturgo poderoso, como sí aparece en la primera parte del Evangelio de Marcos, sino como el que cura, leo textualmente el capítulo 8, versículo 17, ¿no? Asumiendo nuestras debilidades y cargando con nuestras enfermedades, al modo del siervo sufriente de Isaías, el cuarto cántico del siervo, de Isaías. Entre el segundo anuncio de la pasión y el tercero se interpone el discurso de la comunidad, que hace que la unidad temática del Evangelio de Marcos pase a un segundo plano. Ustedes me van a decir, pero en el Evangelio de Marcos también en esa parte hay textos sobre la comunidad. Sí, claro. El tema es que ahí hay una interrupción con algo que es muy importante dentro de otra estructura que no la tiene el Evangelio de Marcos, que es el tema de los 5 discursos del Evangelio de Mateo. De esta manera podemos ver a priori, literariamente, una sección preliminar que la podemos ubicar entre el comienzo del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 16. ¿Qué contiene esta sección preliminar? Los relatos, la genealogía, los relatos de la infancia y los acontecimientos previos a su aparición pública. El bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto. Luego de eso, la primera parte entonces, desde el capítulo 4, versículo 17,
hasta el capítulo 16, versículo 20, que sería el anuncio del reino. En el capítulo 4, versículo 17, aparecen unas palabras programáticas que son: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. El radio de acción de toda esta primera parte va a ser Galilea, con el centro en el lago de Genesaret y sus alrededores. En esto, muy parecido a Marcos. Ahora sí, la segunda parte, que va desde el capítulo 16, versículo 21, hasta el capítulo 20, versículo 34, es el anuncio y la realización del camino a Jerusalén. Mateo introduce la mención de la subida a Jerusalén en el primer anuncio de la pasión. Marcos eso lo reserva para el tercer anuncio de la pasión. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. El último episodio de esta parte va a ser la curación de los 2 ciegos en Jericó, ya muy próximo a la entrada de Jesús en Jerusalén. Luego entonces viene una tercera parte que va del capítulo 21, versículo 1, al capítulo 25, versículo 46, que son todas las controversias y todas las discusiones ya en Jerusalén. Acá, en esta parte, con excepciones, Mateo asume el orden de Marcos. En donde más se aleja en realidad es en el capítulo 23, capítulo 1 al 39, donde hay muchos elementos de la fuente Q. En el discurso apocalíptico también, Mateo lo que hace es tomar algunas cosas del Evangelio de Marcos, especialmente en el capítulo 24, pero en el capítulo 25 se apoya fundamentalmente en fuentes particulares, haciendo que el discurso apocalíptico sea más del doble de extenso que el del Evangelio de Marcos. Y por último, tenemos la conclusión del Evangelio. Así como al principio hablábamos de una sección preliminar, tenemos una sección conclusiva que es la pasión y resurrección de Jesús, lo que va del capítulo 26, versículo 1 al capítulo 28, versículo 20. En esta sección, Mateo sigue el texto de Marcos, incluso con más precisión y con más fidelidad que lo va a hacer Lucas, y sigue los relatos de la resurrección, como ya lo habíamos anticipado al principio, agrega varios elementos significativos, muy distintos de lo que aparece no solo en Marcos, sino también en Lucas. ¿Sí? Acá se diferencia de los dos. Del mismo modo que hablamos del Evangelio de Marcos, podemos reconocer también una suerte de estructura geográfica. Esta sección preliminar de la que hablábamos recién, la que va del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 16, es la que contiene mayores cambios de lugar. Va a ser el lugar también donde se cumple lo anunciado en la Sagrada Escritura. Fíjense que la historia de Jesús comienza en Belén de Judea, y la referencia a Belén de Judea va a estar apoyada por un texto de cumplimiento, el texto de Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 3. Cuando después, a causa de la matanza de los inocentes, tienen que huir a Egipto, ese relato va a estar apoyado también bíblicamente por un texto del Antiguo Testamento, Oseas 11.1. Cuando vuelven a Galilea, el retorno y que se van a morar a vivir a Nazaret, también va a estar apoyado por otra referencia al Antiguo Testamento, será llamado Nazoreo, que aparece en el capítulo 2, versículo 23. Esta es una referencia rara. Hago un paréntesis para aclararlo, porque si ustedes van a ir a buscar en el Antiguo Testamento dónde está esa cita, no la van a encontrar en realidad. Según el libro de los Números, capítulo 6, versículo 1, se llama Nazir o Nazireo al hombre o mujer que hacen un voto para consagrarse a Dios. De hecho, Sansón, por ejemplo, era Nazir. En el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 7, dice: el niño será nazireo de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte.
podría ser que el texto esté haciendo referencia a esta cita. Hay algunos que lo piensan desde este lado, con un sentido entonces de consagrado a Dios. Pero hay otra interpretación que busca la interpretación en otro texto mesiánico por excelencia, en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, famoso texto que dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Bueno, la palabra retoño en hebreo es neser, que en este texto obviamente tiene un sentido mesiánico. Entonces hay algunos que dicen que podría estar haciendo referencia a esto. De hecho, el texto así como está citado en el Evangelio de Mateo, como repito, en el capítulo 2, versículo 23, no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento. Cierro paréntesis. Bueno, luego después cuando residen en Cafarnaúm, ven cómo se van moviendo localmente. Y desde ahí Jesús va a realizar la actividad, como decíamos recién, alrededor del lago de Genesaret, especialmente en la orilla noroeste del lago. La primera parte, recuerden, la que va del 4.17 al 16.20, no contiene demasiados datos geográficos relevantes, sino que el recorrido acá, como ya insinuamos, está más o menos determinado por el Evangelio de Marcos. La segunda parte, 16.21 al 20.34, se distingue de Marcos, como decíamos antes, por el temprano anuncio de la ida a Jerusalén, en el primer anuncio de la Pasión, en 16.21. Pero es solo un anuncio, porque en realidad esto no se cumple inmediatamente. Recién en el capítulo 19, versículo 1, dice que parte para de Galilea hacia la región de Judea. Termina siendo igual que el Evangelio de Marcos. La única diferencia es que aparece el nombre de Jerusalén en el primer anuncio de la Pasión. Pero en cuanto a traslado, otra vez sigue al Evangelio de Marcos. Y lo mismo vale para la tercera parte, para el relato de la Pasión, que obviamente se desarrolla en el marco de Jerusalén. Recuerden que habíamos hablado que Marcos subrayaba el tema teológico de Galilea, no tanto geográfico de Galilea, sino teológico. Bueno, Mateo lo subraya aún más todavía que Marcos. Además de asumir el anuncio del ángel a las mujeres, en el capítulo 28, versículo 7, esto igual que aparece también en el Evangelio de Marcos, narra una aparición del resucitado a las mujeres en la que le pide explícitamente que avisen a sus hermanos que vayan a Galilea donde lo verán, en Mateo 28:10. Este anuncio se terminará haciendo realidad en el final del Evangelio, en el mismo capítulo 28, versículos 16 al 20, donde los convoca, se guardan en el monte. Entonces, el esquema geográfico del Evangelio de Mateo concluye con una apertura universal. Digamos, el retorno a Galilea no significa ninguna limitación. No es que cambiamos Jerusalén por Galilea o cambiamos Judea por Galilea. No. Galilea va a ser el puntapié, el impulso para ir más allá de toda barrera geográfica, de toda barrera étnica, digamos, hasta los confines del mundo, por decirlo de algún modo. Bien. Esto literariamente hablando y con el aporte de la geografía, en un sentido teológico, ¿no? Igual que lo que habíamos hablado en el Evangelio de Marcos. Pero también en Mateo podemos reconocer una estructura temática. Es la que siguen la mayoría de los comentaristas, es la que sigue de hecho la Biblia de Jerusalén y el libro del pueblo de Dios. Está armada esta estructura, o está reconocida, mejor dicho, ¿no? Porque la estructura no la ponemos nosotros, sino que la reconocemos en el texto, está reconocida a partir de los 5 discursos, que es una indicación sin ningún lugar de dudas clara, como decíamos antes. De esta manera, teniendo en cuenta esto, el Evangelio lo podríamos considerar estructurado con una sección introductoria, una sección conclusiva, y en el medio, 5 cuadernos o 5 libros que van a tener una misma característica los 5.
cada uno de ellos va a estar inaugurado por una serie de relatos que concluyen en un discurso. Termina el discurso, otra serie de relatos que terminan en un discurso, y así hasta llegar al número 5. ¿Cuál sería la lógica de esta estructura? ¿Por qué decimos estructura temática? Parece que Mateo, que está siguiendo el orden de Marcos, el material propio que tiene, y especialmente el de la fuente Q, lo estructuró temáticamente. ¿Qué quiero decir? De todas esas palabras que él tiene, las agrupó por temas. De hecho, la utilización que va a hacer Lucas del mismo material, de los mismos 235 versículos de la fuente Q, en Lucas los vamos a encontrar diseminados por todo el Evangelio. Por lo tanto, esto es una decisión propia de Mateo, el haber agrupado por temas. ¿Qué van a definir esos temas? Y van a definir, a su vez, perdonen que repita la palabra, los temas de cada uno de estos libros. De esta manera podemos encontrar lo siguiente. Luego de la sección inaugural, entonces, que está representada por los 2 primeros capítulos, que son los relatos de la infancia, empezaría una serie de relatos que ocupan los capítulos 3 y 4, donde se prepara el anuncio del reino. Juan el Bautista, bautismo de Jesús, tentaciones de Jesús en el desierto, comienzo de la predicación, llamamiento a los primeros discípulos, donde todo arranca, por decir. Una serie de relatos que abarcan estos capítulos 3 y 4. Inmediatamente después de eso, viene el discurso que va a poner en palabras ese anuncio del reino. Fíjense entonces, relatos y discurso guardan una relación. Están los dos en la misma línea. ¿Cuál va a ser el discurso? Ni más ni menos que el famoso discurso del Sermón de la Montaña, capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. ¿Se dan cuenta? Entonces, primer cuaderno o primer libro, cuyo tema es el anuncio del reino, lo encontramos entre los capítulos 3 y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. 3-4 narraciones, 5 al 7 discursos. La misma estructura vamos a encontrar en el próximo libro. ¿Qué se expresa? ¿Cuál sería el tema de este segundo libro? El poder del reino. ¿Qué va a aparecer en la serie de los relatos que están en los capítulos 8 y 9? Van a aparecer todos los milagros de Jesús. Da risa. Cuando uno viene leyendo el Evangelio de Mateo de corrido, parece que el tipo tenía en la agenda anotado qué tengo que hacer hoy, tengo que hacer milagros. Y entonces hizo todos los milagros juntos. Hay 10 milagros narrados en esos 2 capítulos, uno atrás del otro, donde Jesús manifiesta su poder con esta característica que habíamos dicho recién, pero donde efectivamente manifiesta su poder. ¿Cuál es el discurso que viene inmediatamente después? Capítulo 10, el discurso misionero. O sea, con el mismo poder los envía a los discípulos. ¿Ven? La lógica, fantástico. Fin del capítulo 10, termina el segundo libro. El tercer libro comienza en el capítulo 11 y se extiende hasta el capítulo 13, versículo 53. ¿Cuál es el tema de este tercer libro? El misterio del reino de Dios. ¿Qué va a aparecer en la sección de los relatos? Y en la sección de los relatos, parecido, no de manera idéntica, pero aparecen todos los interrogantes en torno a la persona de Jesús. Los discípulos se preguntan, Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos a preguntarle si él es el Mesías o deben esperar a otro. Hay una serie de interrogantes respecto de su persona. ¿Cuál es el discurso que concluye esta serie de relatos? Obviamente el discurso de las parábolas. Perfecto. Cuarto libro, lo que podríamos llamar el orden o la disciplina del reino, lo que sería el orden comunitario, por decirlo de algún modo. Bueno,
la sección que va del capítulo 13, versículo 54, hasta el final del capítulo 18. ¿Qué va a aparecer en esta sección de relatos? Y un montón de textos donde vemos a un Jesús que empieza a dedicarle más tiempo a sus propios discípulos, en una etapa de discipulado, de formación. Entre los discípulos empieza a aparecer cada vez con más claridad la figura de Pedro, cada vez con más protagonismo. ¿Cuál va a ser el discurso correspondiente a este libro? El discurso sobre la comunidad del capítulo 18. Fantástico. Que le dice cómo van a tener que ser pastores de la comunidad. Y por último tenemos el quinto libro, que lo podemos llamar como título La consumación del reino. Abarca los capítulos del 19 al 25. En la sección de los relatos, lo que va del capítulo 19 hasta el capítulo 23 incluido, vamos a ver todo el tema de las controversias de Jesús. Se va haciendo cada vez más cercano el final, se va preparando, se va tensando cada vez más la soga que se va a terminar rompiendo en el relato de la pasión. ¿Cuál es el discurso correspondiente a esta cercanía del fin? Ni más ni menos que el discurso escatológico, capítulos 24-25. Una genialidad. Conclusión del Evangelio, así como al principio estaba la introducción de los relatos de la infancia, la conclusión del Evangelio, capítulos 26 al 28, serán los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Prolijito. Bueno, razón por la cual el Evangelio de Mateo es uno de los más conocidos, uno de los más leídos, porque justamente es un Evangelio muy ordenado, es muy fácil encontrar los textos, porque está todo temáticamente desarrollado, y algunos que dicen que es el más catequístico de los Evangelios. Bueno, se lo da esta estructura. Esta es la más seguida. Está buenísima. Ya vamos a ver que hay un montón de elementos que la confirman, por decirlo de algún modo. Cuando nos metamos un poquito en la teología, recién hice una muy rápida descripción de lo que contenía cada uno de estos libros. Pero no quiero dejar pasar por alto otra estructura posible, última, que quiero plantear. Así como en el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan cuando planteábamos la de la relación con los discípulos? También la última. Hay otra que es muy interesante, que es la que plantean más bien los biblistas de la escuela francesa. Atendiendo a algunos signos que aparecen en el Evangelio de Mateo, que no los podemos dejar pasar por alto. Así como decimos que todos los discursos terminan con la misma fórmula. Bueno, hay algunos otros signos. Sorprende una inclusión que hay en el capítulo 4, versículo 23, y en el capítulo 9, versículo 35, que son versículos que introducen unos sumarios, unos resúmenes de la actividad de Jesús, que están en paralelo. Voy a leerlos los dos para que reconozcan la sintonía que hay, ¿no? Mateo 4, 23, 25. No solo voy a leer el versículo en cuestión, sino también el resumen que viene debajo, ¿no? Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos y afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Miren lo que dice en el mismo Evangelio de Mateo, bueno, sí, obvio, estamos ahí, capítulo 9, versículos 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando una buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Es exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo es. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor, y entonces dijo a sus discípulos:
La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Sí, ustedes dirán, esto no tiene nada que ver con lo anterior. Claro, pero son dos síntesis de la actividad de Jesús. Digamos, tienen el mismo color, tienen el mismo tono, Pero lo que sí llama la atención son el versículo 23 del capítulo 4 y el versículo 35 del capítulo 9. Esto significa, porque ya lo sabemos esto, que para Mateo, al menos en este caso, está encuadrando una sección narrativa. ¿Y qué encuadra esta sección narrativa? A ver, no se me confunda, ¿eh? Esta sección narrativa encuadra el discurso de uno de los libros de la estructura anterior con la sección narrativa del siguiente libro de la estructura anterior. A ver, digo, porque entiendo que se puedan confundir. La lógica de la estructura anterior era que los discursos estaban precedidos por una serie de relatos que estaban armonizados en una misma temática. Pero esta inclusión que aparece acá, esta marcación que claramente está haciendo Mateo, me está indicando que lo que está empezando acá es el discurso. Porque lo que empieza inmediatamente después de eso que acabo de leer en el capítulo 4, es el final del capítulo 4. Ahí arranca el Sermón de la Montaña. Y donde está la misma indicación es donde termina la sección narrativa de los milagros, donde termina el capítulo 9. ¿Me entienden? Se invierte la estructura, se cambia la estructura, pero entonces se me rompe toda la anterior, si esto llega a ser así. Dato número uno. Dejémoslo ahí en suspenso. Si esto ocurre acá, ¿no podría ser que esto ocurra en el resto de la obra de Mateo? Los que proponen esto dicen, esto además tendría la ventaja no menor de considerar ni más ni menos que el relato de la pasión, muerte y resurrección, no como un apéndice o como una conclusión del Evangelio, sino como la realización de lo que anuncia el discurso escatológico. A ver, sigan la lógica, ¿sí? Sigan la lógica. Si el Sermón de la Montaña, que es el anuncio del reino, se patentiza, se manifiesta en obra en los milagros realizados por Jesús en los capítulos 8 y 9, de manera equivalente podríamos decir que el discurso escatológico de los capítulos 24 y 25 se patentiza, se realiza efectivamente en los relatos de la pasión, muerte y resurrección. Y esto, además, ya lo vamos a consignar. En los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Evangelio de Mateo aparecen un montón de detalles, de elementos que estaban presentes en el discurso escatológico de los capítulos 24 y 25. Es una intuición muy interesante. Si esto fuese así, entonces el conjunto de relatos que preceden al Sermón de la Montaña, ¿se acuerdan los capítulos 3 y 4? Se convertirían, bueno, en la hipótesis que plantean, ¿no? Se convertirían como en un episodio eje que es a la vez introducción al misterio de Jesús y conclusión del prólogo, que serían los relatos de la infancia. ¿Me siguen? Llama la atención, además, este conjunto de relatos que preceden al primer discurso, capítulos 3 y 4, que los estamos llamando una suerte como de episodio eje, que tengan un paralelo tremendo con otro pasaje, que es el que está en torno a la confesión de fe de Cesarea, en el capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el capítulo 17, versículo 27.
que entonces, teniendo en cuenta los paralelos que se dan entre estos textos, podríamos considerarlos en los dos como episodios eje, un primer episodio eje y un segundo episodio eje. En los dos nos encontramos con la misma fórmula al principio. A partir de entonces Jesús comenzó con exactamente las mismas palabras, y en las dos ocasiones esta expresión introduce una enseñanza solemne. Fíjense, después de las tentaciones, en el capítulo 4, versículo 17, dice: a partir de entonces Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y en el capítulo 16, versículo 21, otra vez, a partir de entonces Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Fíjense, ni más ni menos las dos cosas que se están anunciando acá, ¿no? El gran núcleo de la predicación del reino y la decisión de ir a Jerusalén antes de la Pascua. En el primero de los casos, proclama una enseñanza para todos; en el segundo es una enseñanza reservada solo a los discípulos. Hay otros episodios semejantes también en estos dos conjuntos, pero obviamente se ven desde perspectivas diferentes, ¿no? En ambos hay una revelación por parte del Padre. En el primer caso, en el bautismo, la voz del Padre lo designa como su Hijo muy amado, en el capítulo 3, versículo 17. En los relatos en torno a Cesarea, son los discípulos los que ahora por boca de Pedro lo confiesan como el Mesías, el Hijo del Dios vivo, capítulo 16, versículo 16. Y en este caso, Jesús aclara que eso fue posible gracias a una revelación del Padre. En el versículo 17, ¿se acuerdan, no? Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, otra vez se da la misma imagen, revelación de Jesús como el Hijo, y esa revelación proviene del mismo lugar, por decirlo de algún modo, ¿no? En ambos casos, Jesús es también tentado por Satanás. En un caso Satanás, en el otro caso será Pedro, y los rechaza además con la misma frase, idéntica: apártate de mí, Satanás. Capítulo 4, versículo 10, capítulo 16, versículo 23. Las similitudes son demasiadas. De esta forma, entonces, el Evangelio queda dividido en un prólogo y dos grandes partes. Tenemos el prólogo, que ocupa los capítulos 1 y 2, en esto, obvio, en todas las estructuras da lo mismo esto, y tendríamos entonces luego del prólogo una primera parte, que es lo que va del capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 12. Podríamos titularla, toda esta parte: Jesús anuncia el reino de los cielos y prepara la iglesia. En esta gran primera parte, vamos a subdividirla en función de lo que fuimos diciendo. Se inaugura con un episodio eje, que sería como el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento, que serían los capítulos 3 y 4, completos. No se me confundan, enseguida sigo con la estructura. Simplemente quiero mencionar algo que tampoco lo podemos dejar pasar por alto. Abro un pequeño paréntesis. Hay una notable inclusión entre el capítulo 2, versículos 22 y 23, con el capítulo 4, versículos 12 al 16, que estarían enmarcando esto que estamos llamando el episodio eje. Miren lo que dice Mateo 2, 22, 23. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Miren lo que dice capítulo 4, versículo 12 al 16.
Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orilla del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Exactamente el mismo esquema. Se entera de algo, a partir de eso que se entera, decide retirarse de un lugar hacia el otro, y todo esto para que se cumpliera la escritura que dice lo que corresponde en cada caso. A partir de acá, entonces, después de este primer episodio eje, siempre dentro de esta primera parte, aparecería lo que vamos a llamarle nosotros, para ponernos de acuerdo nada más que entre nosotros, el cuaderno número 1, donde Jesús manifiesta el reino de los cielos con palabras y con gestos. Sería esta sección que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, que incluye entonces todo el Sermón de la Montaña, capítulos del 5 al 7, y la sucesión de los relatos de los 10 milagros, capítulos 8 y 9. Inmediatamente después aparecería un segundo cuaderno, siempre dentro de la primera parte, donde Jesús instruye a sus discípulos y sale él a predicar el reino, capítulos 10 al 12. Fíjense que en el capítulo 10 está el discurso misionero, y muy por el contrario de lo que uno podría pensar, que en el discurso misionero los envía, les dice cómo tienen que hacer, qué tienen que predicar, lo que tienen que hacer, uno diría, bueno, ahora los tiene que enviar a los discípulos. Bueno, no. Cuando termina el discurso misionero, en el capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, que es como terminan todos los discursos, ¿no?, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Él es el que pone por obra primero lo que le acaba de indicar a los discípulos. Otra vez la intuición de que el discurso está preparando lo que viene, porque lo que viene va a ser la realización de lo dicho en el discurso, otra vez se cumple clarísimamente en este segundo cuaderno, como lo estamos llamando, ¿no? Bueno, una vez que termina este segundo cuaderno, pasaríamos al tercer cuaderno, que sería el misterio y la opción por el reino, lo que está entre el capítulo 13, versículo 1, desde el capítulo 13, hasta el capítulo 16, versículo 12, que contiene este tercer cuaderno el discurso de las 7 parábolas, desde el capítulo 13, versículo 1 al 52, y lo que sería hacia la confesión de Cesarea, toda esta serie de relatos que hay hacia la confesión de Cesarea, que van desde el capítulo 13, versículo 53, justo donde terminó el discurso de las parábolas, hasta el capítulo 16, versículo 22. En el capítulo 16, versículo 23, estaría comenzando la segunda parte, que la podemos llamar la comunidad del reino de los cielos, que arranca aquí y va a llegar, obviamente, hasta el último versículo del Evangelio, capítulo 28, versículo 20. Arranca, igual que en la primera parte, con el episodio eje correspondiente, capítulo 16, versículo 13, hasta el 17, versículo 27. En esta segunda parte ya está formada la comunidad de los discípulos, y es la iglesia la que lo revela al mundo, pero a su vez también es la misma iglesia la que lo tienta, ¿sí? Esto que habíamos notado antes en los paralelos que habíamos establecido. Inmediatamente después de que termina el episodio eje, comienza el cuaderno número 4, el reino de los cielos, que pasa de Israel a la iglesia, capítulos 18 hasta el capítulo 23 incluido. Arranca con el discurso sobre la comunidad, el discurso que está contenido en el capítulo 18, y le siguen los capítulos 19 al 23. ¿Se acuerdan que eran todos esos capítulos que estaban
compuesto fundamentalmente por esa serie de discusiones y tensiones que se armaban especialmente con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Y finalmente el cuaderno número 5, lo que sería la inauguración del reino de los cielos, lo que abarca de los capítulos 24 al 28. Arranca con el discurso escatológico, capítulos 24-25, seguidos de los relatos de la pasión. De tal manera, esto ya lo habíamos dicho al principio, de tal manera que lo que se anuncia en el discurso escatológico se cumple finalmente en los relatos de la pasión. De hecho, el terremoto que se anuncia en el discurso escatológico, en el capítulo 24, versículo 7, es el mismo terremoto que abre las tumbas cuando Jesús muere, en el capítulo 27, versículos 51 y 52, y cuando abre la suya propia, en el capítulo 28, versículo 2. Otro elemento, el relámpago, que había aparecido en el marco del discurso escatológico en el capítulo 24, versículo 27, vuelve a aparecer otra vez en el capítulo 28, versículo 3, para describir el aspecto del ángel que se aparece en ese momento, ¿no? Los paralelos que se dan. Lindísima hipótesis de estructura posible, con un montón de fundamento para pensar en esta línea. Bueno, cada uno es libre de elegir la que más le guste. Evidentemente que la estructura temática ha sido la más seguida por todos, pero esta me resulta particularmente interesante, por eso no la quería dejar pasar por alto. Pasemos ahora entonces, habiendo terminado con el tema de la estructura, algunas indicaciones de lenguaje, de estilo. ¿Se acuerdan del dato que habíamos nombrado ya de Papías de Hierápolis, que decía que Mateo redactó en dialecto hebreo los dichos del Señor y cada uno los interpretó de acuerdo a su capacidad? Esto está en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Bueno, esto obviamente favoreció la opinión durante mucho tiempo de que el texto que conocemos, el Mateo que tenemos en nuestras Biblias, habría sido una traducción al griego del original arameo, que obviamente estaría perdido. Mucho tiempo se dijo esto. Sin embargo, el análisis del vocabulario y la sintaxis demuestran que de ninguna manera se trata de una traducción, sino que fue escrito originariamente en griego. Entre muchas otras cosas, pero hay un detalle significativo. Si hubiese sido una traducción, habría conservado como en Marcos las expresiones hebreas o arameas, en todo caso añadiendo su traducción. Por el contrario, vemos en Mateo una tendencia a evitar palabras que no sean griegas. Sabiendo que está siguiendo a Marcos, porque esto lo sabemos y además es explícito, vamos a hablar enseguida de las fuentes, no aparece el término Boanerges, que es aplicado a los hijos de Zebedeo en el relato de Marcos, a pesar de que lo toma el relato de Marcos. En el relato de la resurrección de la hija de Jairo no aparece el famoso Talita Cum, que sí aparece en Marcos. En el marco de la discusión sobre las tradiciones judías, no se nombra a la ofrenda sagrada con el nombre Corbán, que era el nombre hebreo. En el relato de la curación de un tartamudo sordo no se le dice Efatá, como en el paralelo de Marcos. Finalmente, en la oración del huerto de Getsemaní no aparece el Abba, dirigido al Padre. ¿Por qué nos interesan este tipo de detalles? Porque este resultado filológico es importante también a la hora de responder a cuestiones como la fecha de origen, el proceso de formación, cuáles fueron las fuentes utilizadas por el autor, cuál fue su trasfondo histórico. Aparecen sí como detalles, pero son detalles que dicen cosas que pueden ser muy interesantes a la hora del análisis. En cuanto al griego utilizado por Mateo, es un griego sencillo pero correcto, en muchas ocasiones
mejora el modo de expresión de Marcos cuando toma alguna. Por ejemplo, lo que pasa es que esto se nota fundamentalmente cuando uno lee el texto en griego, ¿no? En la traducción es difícil notar esta mejoría, pero de hecho se da en el relato de la suegra, de la curación de la suegra de Pedro, en el relato de la tempestad calmada, en la primera multiplicación de los panes. Hay como una suerte de corrección de la versión de Marcos. El estilo de Mateo, bueno, deja ver clarísimamente, ahora vamos a hablar de eso, la influencia del Antiguo Testamento, el uso frecuente que hace de refranes y formas típicas de la tradición sapiencial y profética, la genealogía de Jesús al comienzo del Evangelio, bueno, clarísimo, ¿no? Que sigue la misma forma que el capítulo 5 del libro de Génesis, el discurso inicial, el sermón de la montaña, donde imita el gesto de Moisés sobre el monte al anunciar la ley, ya tendremos que hablar también de esto, la importancia que le da a la escritura en general y también detalles con cifras de valor simbólico. Las generaciones de Jesús son 3 grupos de 2 veces 7. Jesús narra 7 parábolas, 7 también son los ayes, las maldiciones sobre los escribas y fariseos. Evidentemente, bueno, ni que hablar, pero ni que hablar, más de uno dice, los 5 discursos del Evangelio de Mateo están emulando un Pentateuco, un nuevo Pentateuco, ¿no? Bueno, los elementos están por todos lados, están por todos lados. Otra característica de Mateo también es la formación de grandes discursos, ya lo dijimos esto, y complejos narrativos también. Por ejemplo, los capítulos 8 o 9 de los que venimos hablando constan de una colección de 10 milagros que están divididos en grupos 3 más 3 más 4, separados por breves narraciones que tienen que ver con el llamado de los discípulos y el seguimiento. Primer ejemplo, ¿no? Esto que decíamos del Pentateuco. Mateo 23, el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, comienza con una introducción dirigida a la multitud y a los discípulos, en forma de discurso. Los primeros versículos, los versículos del 1 al 12. Y esto inmediatamente es seguido por los famosos ayes y el lamento sobre Jerusalén, que también es forma de palabra dirigida, en este caso dirigida a los escribas y a los fariseos. Bueno, por su extensión, el texto tendría que haber sido contado entre los discursos, pero el autor no lo concluyó con la fórmula clásica con la que concluye todos los discursos. Parece ser que entonces, claramente, no estaba interesado en ponerlo a la altura de los otros. Es más, esto que acabo de decir de los 5 discursos se rompería si lo consideramos otro, porque sería un 6º discurso en ese caso, que además, aparte, ¿no?, tendría el problema de estar inmediatamente antes del discurso escatológico, con lo cual no habría sección narrativa entre ellos. Se nos arma un despelote bárbaro con la estructura. Mejor dejémoslo, pero digo, más allá de que nos convenga o no nos convenga a nosotros, estructuralmente hablando, evidentemente no le quiso dar el rango que le dio a los otros, con esta indicación después de cada uno, después que Jesús terminó de decir estas palabras. Otro ejemplo más, el discurso escatológico, capítulos 24 y 25, en el capítulo 24 reúne, por un lado, algunos textos que los hereda de Marcos, ¿no? Pero más que nada toma también de la fuente Q, que de hecho lo va a compartir con Lucas esto. Pero en el capítulo 25 agrega 2 parábolas enteras, la de las vírgenes prudentes, ¿se acuerdan? La de las 10 vírgenes y la de los talentos. Y después la escena del juicio, que todo eso proviene de fuentes particulares. Así el discurso de Mateo es el doble de largo que el de Marcos y Lucas.
Ya después vamos a hablar de la parábola de los talentos, porque yo estoy acá casi afirmando que es fuente particular y hay dudas, ¿no? Porque en Lucas está la parábola de las minas, que es muy parecida, entonces podría ser que la parábola de los talentos provenga de la fuente Q, y se acuerdan cuando habíamos hablado de la cuestión sinóptica, que tal vez la fuente Q que conoció Mateo no necesariamente sea el mismo texto que el que conoció Lucas. Bueno, detalles que aclararemos después en el camino. Acá estamos dando generalidades. Otro detalle curioso también son las repeticiones, y no solo en la forma de concluir, esta ya la dijimos, no la vuelvo a repetir, ¿no? La de concluir los 5 discursos. Por ejemplo, frase: Jesús va sanando toda enfermedad y toda dolencia. Se repite en el capítulo 4, versículo 23, y en el capítulo 9, versículo 35. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Se repite en el capítulo 19, versículo 30, y otra vez en el capítulo 20, versículo 16. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30. El día del juicio habrá más rigor para que para capítulo 10, versículo 15, capítulo 11, versículo 22 y versículo 24. Repeticiones de cosas idénticas, frases que son otro tema más. Mateo suele abreviar en muchas ocasiones la versión de Marcos, especialmente en la narración de los milagros. Ejemplos: la curación del endemoniado de Gerasa. En Marcos tiene 20 versículos el relato. En Mateo, en el capítulo 8, versículo 28 al 37, tiene nada más que 7 al 34, tiene nada más que 7 versículos. 20 versículos en el Evangelio de Marcos, 7 versículos en el Evangelio de Mateo. Supuestamente el mismo relato. No, supuestamente no. El mismo relato. Sin embargo, achicadito. La curación del paralítico. 12 versículos en Marcos, 8 versículos en Mateo. Las curaciones de la hemorroísa y la hija de Jairo, que hacen un mismo paquete, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un ratito que los 10 milagros de los capítulos 8 y 9 formaban un grupo de 3 más 4? Pero en realidad esos 4 están con forma de 3, porque estos 2 están unidos en un mismo relato, con lo cual narrativamente hablando, quedan 3 más 3 más 3, pero en realidad son 4 relatos, 4 milagros, los relatos de los últimos 3. Nada, un detallito. En la versión del Evangelio de Marcos, de este relato, ocupa 23 versículos contra 9 nada más en el Evangelio de Mateo, menos de la mitad. Bueno, miren qué paradoja. Por un lado, acorta los relatos en su extensión, pero en algunos casos Mateo agranda la magnitud del milagro. Ejemplo: los endemoniados de Gerasa en Mateo son 2, en Marcos es uno solo. Es el endemoniado de Gerasa en Marcos. La hija del jefe de la sinagoga, por ejemplo, ya está muerta desde el principio en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos no. Por eso hay un suspenso distinto en el Evangelio de Marcos que en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 9, versículos 27 al 31, son 2 los ciegos. El relato paralelo de Marcos es uno solo, el ciego. Lo mismo pasa en el capítulo 20, versículos 29 al 34. ¿Ven? Entonces, suena paradójico. Por un lado los acorta en extensión, pero por otro lado los agranda en magnitud, como en importancia del milagro. A diferencia de lo que veíamos en Marcos, ¿se acuerdan de los tiempos narrativos? Bueno, Mateo no asume ninguno de todos esos, a pesar de que asume
lo que está alrededor del Evangelio de Marcos, pero no asume eso. Omite el pedido de Jesús para que le preparen la barca, que se acuerdan que estaba en Marcos 3, versículo 9. Bueno, no está en el Evangelio de Mateo eso. Como veíamos recién, la curación de la hemorroísa no hace cambiar la situación de la hija ya muerta, que es clarísimo en el Evangelio de Marcos eso. Acá no, porque ya estaba muerta desde el principio. Y bueno, y obviamente lo mismo pasa con la muerte de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 14, versículos 3 al 12, no crea ese tiempo que crea Marcos para que regresen los apóstoles de su misión. De hecho, Mateo no dice nada del regreso de los discípulos de la misión. ¿Se entiende? Que en Marcos se acuerdan, ¿no? Que está antes de la primera multiplicación de los panes, que dice, bueno, venga, vamos a un lugar apartado, y que después terminan no pudiendo descansar nada. Bueno, eso no está. A pesar de que está la primera multiplicación de los panes. Pero le falta esa introducción. Bueno, características, Características. Pasemos ahora sí entonces al tema de las fuentes, que lo vengo anunciando. La primer fuente del Evangelio de Mateo, sin ningún lugar a dudas, es la Escritura misma. Mateo es el que cita con más frecuencia el Antiguo Testamento. Podemos hacer una suerte hasta de clasificación de las citas. Un primer grupo, y más importante, digo, ¿no? Son las citas de cumplimiento. Están introducidas normalmente por la fórmula así se cumplió o para que se cumpliera la Escritura. Cito algunas, Capítulo 1, versículo 23, está la cita de Isaías 7:14. En el capítulo 2, versículo 5, está la cita de Miqueas, capítulo 5. En el capítulo 2, versículo 15, está la cita de Oseas, capítulo 11. Y podemos seguir. De las 14 citas que tienen esta forma, 5 de ellas están en los relatos de la infancia. Una de ellas, de difícil determinación, bueno, ya lo habíamos hablado, la que está en el capítulo 2, versículo 23, será llamada Nazoreo. Ya hablamos de eso. 7 de las 14 provienen del profeta Isaías, que de hecho es el texto del Antiguo Testamento más citado por los autores cristianos. Digo como para que nos ubiquemos. Otra vez, los números no sirven para nada, no sirve para nada acordarse de estas cosas, pero ayudan a entender señales, Otro grupo las podemos llamar citas argumentativas, a veces explícitamente, a veces implícitamente. Estas citas están más bien como incorporadas al hilo del texto y son introducidas con un breve está escrito, o fue dicho, o Dios dijo, o Moisés dijo. Alguna vez por ahí aparece de alguna forma un poco más extensa, como en el capítulo 15, versículo 7, que dice, bien profetizó sobre ustedes Isaías diciendo, en el marco de la discusión con los fariseos, ¿no? Bueno, pero digo, normalmente están muy brevemente introducidas. Los ejemplos más claros que tenemos son las de las tentaciones, ¿no? En capítulo 4, versículo 4 y capítulo 4, versículo 7, las dos citas del Deuteronomio, ¿no? Estas son 34 en total. En las implícitas, estas son las explícitas, ¿no? Las que mencioné recién. En las implícitas, la cita está simplemente como asumida, como si el autor contara con que el lector conoce el origen. El lector se va a dar cuenta que acá atrás hay una cita. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 40, cuando se cita lo de Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Está presuponiendo que el que escucha conoce el libro de Jonás, y si conoce el libro de Jonás, por supuesto, no hace falta aclarar más nada, no hace falta tirar la cita explícita. En el capítulo 18, versículo 16, también en el marco del discurso sobre la comunidad, dice,
Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Se acuerdan de lo de la corrección fraterna? Bueno, está teniendo en cuenta que el que escucha conoce la cita de Deuteronomio 19:15 cuando habla de los 2 o más testigos que se necesitan ante cualquier acusación. ¿Se entiende? Entonces, no están citadas explícitamente, pero están claramente indicadas, clarísimamente indicadas. Estas son 20 en total. A esta larga lista, además, habría que agregarle alusiones más o menos directas a texto de la Escritura, como por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 5, en plena bienaventuranza, en la bienaventuranza de los mansos que poseerán la tierra, y evidentemente suena detrás el Salmo 37, versículo 11. Pero los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran felicidad. Y evidentemente está de telón de fondo. Lo mismo pasa en la misma bienaventuranza, en el capítulo 5, versículo 8, con la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque verán a Dios. Otra vez suena esta vez el Salmo 24, versículo 4. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón. Bueno, evidentemente que detrás está esto. En suma, a ver, el autor no solo conoce la Escritura, sino que la conoce tanto la Escritura que ya piensa con ella y la ha incorporado espontáneamente a su lenguaje. Y esto especialmente también es su forma de hacer teología. Esto es una de las grandes características del Evangelio de Mateo. Segunda fuente, por supuesto, sí, el Evangelio de Marcos. Mateo utilizó la fuente de Marcos con gran libertad y con gran creatividad. Ya estuvimos viendo alguna cosita. Bueno, completemos esto. Antes de la aparición de Juan y Jesús, capítulos 3 y 4, Mateo, ya sabemos, antes pone material, fuente propia, capítulos 1 y 2. En las 3 grandes unidades que siguen, o sea, estoy hablando de el Sermón del Monte, los 10 milagros y el discurso misionero, Mateo se aparta un poco del texto base de Marcos. Ahí hay mucho aporte propio y especialmente de fuente Q. En la colección de los milagros, además, si bien incorpora muchos relatos presentes en Marcos, pero les da un orden distinto. Ya, bueno, estuvimos hablando de que reduce y agranda, etcétera, etcétera, ¿no? Y los 2 últimos relatos tienen también notas peculiares. La curación de los 2 ciegos, en el capítulo 9, versículos 27 al 31, es un duplicado del capítulo 20, versículo 29 al 34, del mismo Evangelio de Mateo estoy hablando, cuando no digo el Evangelio, porque estamos hablando del Evangelio de Mateo, del mismo Evangelio, es un duplicado. Este segundo, el del capítulo 20, versículo 29 al 34, sigue más de cerca al relato que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. La curación del endemoniado mudo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 32-34, parece ser obra de Mateo, apoyándose nada más, tal vez, en Marcos 7, 32-37, que en realidad es la curación de un tartamudo ciego, pero ese relato de Marcos en Mateo no está. Entonces, podría llegar a ser que este relato que estamos diciendo de Mateo, la de la curación del endemoniado mudo, capítulo 9, versículo 32-34, repito lo que acabo de decir, podría haberse armado sobre el esquema del relato de Marcos, que obviamente no está, porque en ese caso fue utilizado para decir Incógnita.
El discurso en parábolas es otro ejemplo de la recepción libre y creativa que hizo de Marcos. Comienza siguiendo el orden de Marcos, pero amplía el discurso con fuentes propias. Lo que sí sorprende la ausencia de la parábola de la semilla que crece por sí sola, Marcos 4, 26, 29, a tal punto sorprende que muchos dicen, y este podría ser uno de estos indicios de que la versión de Marcos que conoció Mateo probablemente no la tendría, porque si no sería muy extraño que no la hubiese incorporado. No habría razón, por lo menos razón aparente. A partir del capítulo 14 hasta el final, y ahí sí el autor del Evangelio de Mateo se ciñe en gran parte a la versión de Marcos, bueno, obvio, ¿no? Exceptuando los discursos. El discurso comunitario del capítulo 18, gran parte del capítulo 23 y el discurso escatológico, como dijimos, especialmente el capítulo 25, ¿no? Que están formados con mucho material de fuente Q y de fuentes propias. La siguiente fuente en importancia, por lógica, es la colección de los dichos del Señor, la famosa fuente Q. Salvo el discurso de las parábolas y el discurso comunitario, o sea, el del capítulo 13 y el del capítulo 18, la fuente Q juega un papel importantísimo en el contenido de los otros discursos. Bueno, esto que venimos diciendo tan importante en el Evangelio de Mateo. Comparado con Lucas, los textos de esta fuente aparecen en distinto orden, ya lo insinuamos esto. Parecería que Mateo lo que hizo con todo el material de la fuente Q fue tomarlo y dividirlo en temas que van a darle la forma a los discursos, a tal punto que muchos autores dicen, una hipótesis absoluta, ¿no? Porque la fuente Q no la conocemos, que tal vez Lucas siga el orden en el que las palabras de Jesús estaban en la fuente Q, que Lucas lo siga más fielmente a la fuente Q que Mateo. Podría ser, de todos modos, es una hipótesis. En cuanto al contenido de los textos, encontramos algunas diferencias entre Mateo y Lucas. Tal vez, bueno, como ya lo dijimos, hayan conocido una fuente Q distinta. Ejemplos de estos y las bienaventuranzas, bueno, tremenda la diferencia que hay con las bienaventuranzas. El Padre Nuestro, el famoso texto de pidan y se les dará, bueno, hay diferencias notables, cuando evidentemente provienen de la misma fuente, pero hay diferencias notables. Bueno, y por último tenemos las fuentes particulares. Esto ya lo aclaramos cuando hablamos de la cuestión sinóptica, lo recuerdo nada más. Es muy difícil determinar qué es fuente particular y qué es producción propia del autor. ¿Qué es eso? Es imposible prácticamente. Bueno, consignemos, para que nos entendamos rápido, cuáles son los textos que están solo en Mateo y que no están ni en Marco ni Lucas. Bueno, todos los relatos de la infancia, todos, absolutamente. Por fuera de los relatos de la infancia, la parábola de la cizaña y su explicación, las parábolas del tesoro escondido y la parábola de la perla, la parábola de la red, la cuestión del tributo al templo, ¿se acuerdan del impuesto al templo en el capítulo 17? La parábola de los dos deudores, la que se suele llamar la del siervo sin entrañas, que uno le debía $1 billón y le perdonaron la deuda y el otro le debía 100 pesos y lo manda preso para que pague, que con lo que termina el discurso sobre la comunidad, ¿no? Para hablar del perdón que debe haber entre los miembros. La parábola de los trabajadores a la viña, tremenda parábola en el capítulo 20, ¿sí? La de los obreros de la última hora que se suele llamar, la parábola de los dos hijos, el que dice voy y no va, ¿sí? La parábola del banquete nupcial. Acá hay dudas, porque en Lucas hay una parábola parecida, pero son muy distintas. Entonces, hay dudas. La parábola de las 10 vírgenes, que comentábamos hace un ratito, la parábola de los talentos, lo mismo, dudas, porque la parábola de los talentos de Mateo es muy parecida a la parábola de las minas de Lucas.
el juicio final, bueno, famoso Mateo 25, el, la, la noticia de la muerte de Judas, que está en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Recuerden que el libro de los Hechos transmite una tradición bien distinta. En el libro de los Hechos capítulo 1 hay otra versión, pero son completamente distintas las dos. Pero en ambas aparece, esto es lo único que tienen en común, en ambas aparece el tema del cumplimiento de las escrituras. Curioso, ¿sí? Bueno, la custodia del sepulcro, por este tema de que después van a decir, van a robar el cadáver y van a decir que resucitó, el engaño consecuente de esto a los sumos sacerdotes y la aparición, bueno, con lo que termina el Evangelio de Mateo, la aparición en Galilea que inaugura la misión universal, esto que hablábamos, ¿no? Del capítulo 28. Con respecto a los relatos de la infancia, un detalle, ¿eh? No sabemos si las 5 citas del Antiguo Testamento que contienen los relatos de la infancia estaban incluidas en las fuentes o si fueron añadidas finalmente por el autor, ¿no? Esto ni lo sabemos ni lo sabremos, ni lo sabemos. Bueno, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con lo introductorio. Vamos a pasar ahora al tema de la teología.